Ahora estudiaremos el concepto de independencia. Se dice que las variables aleatorias x y y son independientes si para cualesquiera dos conjuntos A y B en los reales se satisface la siguiente propiedad, la cual significa que la probabilidad de que x pertenezca al conjunto A y al mismo tiempo y pertenezca al conjunto B es igual al producto de la probabilidad de que x pertenezca al conjunto A por la probabilidad de que y pertenezca al conjunto B. Supongamos que el conjunto A es igual al conjunto menos infinito, x cerrado, y que el conjunto B es igual a menos infinito, y cerrado. Entonces, en términos de la función de distribución conjunta, esta definición es equivalente a lo siguiente. Notemos que esta probabilidad es justamente la función de distribución conjunta de la variable aleatoria x y y. Esta es la función de distribución de la variable aleatoria x y esta es la función de distribución de la variable aleatoria y. Específicamente, si nuestras variables aleatorias fueran discretas, entonces tomemos en cuenta que A puede ser el conjunto que tiene como único elemento el número x y B el conjunto que tiene como único elemento el número y. Entonces, la función de probabilidad conjunta para estas variables aleatorias discretas satisface lo siguiente. Además, también en el caso discreto, cuando A y B son cualquier conjunto, se satisface que la probabilidad de que x pertenezca a A y al mismo tiempo y a B es igual a la siguiente expresión, que a su vez es igual a la suma sobre todos los x que pertenecen al conjunto A de la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a x por la suma sobre todos los y que pertenecen al conjunto B de la probabilidad de que la variable aleatoria y sea igual al número y. Por lo tanto, esto es igual al producto de las probabilidades de que x pertenezca al conjunto A y que y pertenezca al conjunto B. Para el caso continuo, decimos que dos variables aleatorias continuas en las que se satisface la existencia de su función de densidad conjunta, si estas son independientes, entonces la función de densidad conjunta es igual al producto de las densidades marginales de cada una de estas variables. Hablando vagamente, que dos variables aleatorias sean independientes significa que si conocemos el valor de una de ellas, esto no cambiaría la distribución de la otra variable. Veamos un ejemplo. Supongamos que dos personas deciden conocerse en cierto lugar. Si de forma independiente cada una de ellas llega a determinada hora, distribuida de forma uniforme entre las 12 p.m. y las 13 horas, encontremos la probabilidad de que la primera en llegar tenga que esperar más de 10 minutos a que llegue la segunda persona. Para calcular la probabilidad deseada, necesitamos definir dos variables aleatorias. La primera, que voy a llamar x, denota el tiempo pasado las 12 horas que tarda en llegar la primera persona. Y la segunda, que voy a llamar y, denota el tiempo pasado las 12 horas que tarda en llegar la segunda persona. Según las hipótesis del problema, estas dos variables aleatorias tienen distribución uniforme sobre el intervalo 0,60, ya que estamos midiendo el tiempo en minutos. Como queremos calcular la probabilidad de que la primera persona que llega a la cita tenga que esperar a la otra persona más de 10 minutos, entonces tenemos que considerar dos casos. El primero es que la primera persona en llegar sea la que está modelada con la variable aleatoria x. Y el segundo caso es que la primera persona en llegar sea la que se está modelando a través de la variable aleatoria y. Si la persona 1 es la que llega primero, para que podamos calcular la probabilidad de que tenga que esperar más de 10 minutos, entonces el tiempo que tarda en llegar la persona 2 tiene que ser mayor al tiempo que tardó en llegar la persona 1
más 10 minutos. Y de forma equivalente, si la persona 2 es la que llega primero, para que ésta tenga que esperar más de 10 minutos a la persona 1, entonces significa que el tiempo que tarda en llegar la persona 1 tiene que ser mayor que el tiempo que le tomó llegar a la persona 2 más 10 minutos. Por lo tanto, la probabilidad que buscamos es la suma de estas dos probabilidades. Esto es igual, por simetría, a 2 veces la probabilidad de que la variable aleatoria y sea estrictamente mayor que la variable aleatoria x más y. Y esto es igual a la integral sobre el conjunto A, donde A es el conjunto de los pares ordenados x, y que pertenecen a R2, tales que x más 10 es menor que y, de la función de densidad conjunta de la variable aleatoria x y y. Ahora aquí es donde usamos que las variables son independientes. Si son independientes, esto es igual a la integral sobre A del producto de las densidades marginales de estas dos variables aleatorias. Como se había supuesto que estas personas llegaban de manera independiente, entonces las variables son independientes y al estar distribuidas de manera uniforme en el intervalo 0,60, concluimos que la función de densidad conjunta es igual al producto de las funciones de densidad marginales, que es 1 sobre 60. Por tanto, tenemos que calcular la integral sobre la región A de la función 1 sobre 60 al cuadrado con respecto de las variables x y y. Finalmente, lo que vamos a hacer es encontrar quién es esta región para determinar los límites de esta integral. Por lo tanto, los límites para x es desde 0 hasta 50, mientras que el límite para la variable y es desde la función x más 10 hasta 60. Finalmente, la probabilidad que buscamos es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta 50 de la integral desde x más 10 hasta 60 de 1 sobre 60 al cuadrado de y de x, lo que es igual a 1/2 de 5/6 al cuadrado por 2. Por lo tanto, la probabilidad que buscamos es 5/6 al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos dos variables aleatorias, x y y, que son independientes, tales que su distribución es Poisson con parámetros lambda 1 para x y lambda 2 para y. Y que queremos encontrar la distribución de la variable aleatoria x dado el conjunto x más y igual a n. Es decir, queremos calcular esta probabilidad condicional. Usando la definición de probabilidad condicional, sabemos que esta probabilidad es igual a la probabilidad de que x sea igual al número x, intersección, la suma de la variable aleatoria x más y es igual a n, entre la probabilidad de que la suma de las variables aleatorias x y y sea igual a n. Esto a su vez es igual a la probabilidad de que x sea igual a x, intersección, que la variable aleatoria y sea igual a n menos este x, entre la probabilidad de la suma igual a n. Es en esta probabilidad conjunta donde usaremos que las variables aleatorias son independientes. Por lo tanto, obtenemos la siguiente igualdad. Ahora vamos a necesitar calcular esta probabilidad. Ahora entendamos cómo podemos calcular la probabilidad de esa suma de variables aleatorias. Para que x más y sea igual a n pueden ocurrir distintas situaciones. Por ejemplo, que y sea n y que x sea igual a 0. Otro caso sería que y sea igual a n-1 y que x sea igual a 1. Y así sucesivamente hasta que y sea igual a 0 y x sea igual a n.
Por lo tanto, esta probabilidad es igual a calcular la probabilidad de la unión desde x igual a 0 hasta n de los conjuntos donde y es igual a n menos x minúscula, intersección x igual a x minúscula. Dado que estos conjuntos son disjuntos, entonces esto es igual a la suma desde x igual a 0 hasta n de la probabilidad de que y sea igual a n menos x minúscula, intersección x sea igual a x minúscula. Y entonces es en esta parte en donde vamos a utilizar de nuevo que nuestras variables aleatorias son independientes. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a la suma desde 0 hasta n de la probabilidad de que la variable aleatoria y sea igual a n menos x por la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula sea igual a x minúscula. Ahora usaremos el hecho de que tanto la variable aleatoria y la variable aleatoria x tienen distribución Poisson con parámetros lambda 2 y lambda 1 respectivamente. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a la suma desde x igual a 0 hasta n de la exponencial a la menos lambda 2 por lambda 2 elevado a la n menos x sobre n menos x factorial por la exponencial a la menos lambda 1 por lambda 1 a la x entre x factorial. Es decir, he colocado las distribuciones Poisson tanto para la variable aleatoria y como para la variable aleatoria x. Finalmente, esta probabilidad es igual a la exponencial elevada a la menos lambda 1 más lambda 2 sobre n factorial multiplicada por la suma desde x igual a 0 hasta n de n en x, coeficiente binomial, por lambda sub 2 elevado a la n menos x por lambda sub 1 elevado a la x. Pero esto es igual a lambda sub 1 más lambda sub 2 elevado a la n, lo cual significa que esta es la distribución Poisson con parámetro lambda 1 más lambda 2. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para calcular la probabilidad deseada. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Por lo tanto, la distribución de la variable aleatoria x dado este conjunto es igual a la distribución binomial con estos parámetros.